Abran sus Biblias. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y manténganlo abierto porque vamos a ir y usarlo varias veces. Y vamos a hablar del legado de Adán. Te pido, Señor, que bendigas tu escritura. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto antes del diluvio. Esto antes, cuando los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Es lo que respiramos, es lo que vivimos. El propósito de tu vida es glorificar a Dios y glorificarlo por siempre. Y si no lo hacemos, hemos perdido el propósito de vida, porque la razón por la cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios es glorificarlo y disfrutarlo por siempre. Y cada uno de nosotros dejamos algo. Cada ser humano. Cada uno de nosotros tenemos influencia a alguien alrededor de nosotros. Y una vida es dejada con un legado. Y quiero hablar de ese legado de Adán. Adán y su pecado produjo un mundo de pecadores como Caín. Pero Dios dio dos hijos buenos. En un mundo de pecadores, Dios siempre ha tenido un remanente como Abel, como Set, como Enoc, como Noé. Hay buenos tiempos, peores tiempos. Y muchos son los que van hacia la destrucción y pocos son los que encuentran vida. Siempre ha sido así. El legado de Jonathan Edwards y Max Juke es un buen ejemplo. Tal vez no sepas quién es Max Juke. De hecho, fue un borracho que vivió en el tiempo de Jonathan Edwards en la América colonial. Y fueron dos vidas, ejemplos de lo que un legado puede hacer. Un legado de un hombre creyente y el legado de un hombre inconverso. Edwards fue el líder del primer avivamiento en el mundo moderno. Y cuando Dios derramó su espíritu, hubo muchas almas que vinieron al reino antes de la declaración de independencia inclusive. Y trajo y es considerado Jonathan Edwards el más grande teólogo que América ha tenido. Y fue un hombre pobre. Solía salir al bosque a meditar. Y no tenía los libros que tenemos hoy en día. Tenía piezas de papel. Y escribiría sus inspiraciones con un pedazo de papel y se los pondría en sus vestidos. Otro pedazo y se lo pondría. Entonces regresaba del bosque con estos pedazos de papel en sus vestidos. Este era Jonathan Edwards. Cambió mi vida cuando leí su libro La historia de redención. Y fue un líder del gran avivamiento. Y produjo gigantes. Hubo un vicepresidente, 3 senadores, 3 gobernadores.
3 líderes, 13 presidentes de colegios, 30 jueces, 65 profesores, 80 puestos públicos, 100 abogados y 100 misioneros. ¡Qué legado! Sus escritos influenció el mundo entero. Y el reavivamiento llegó a Inglaterra, en Gales, en el norte de Inglaterra. Los descendientes de Max Jukes incluyó 7 asesinos, 60 rateros, 50 mujeres de prostíbulos, 130 convictos, 310 más que vivieron en casas pobres, 400 que físicamente que fueron ayudados. Se estima que los descendientes de este hombre Max Jukes costó al Estado más de 1 millón. Y si lo pones ahí hoy en día, es mucho. Así como Edwards lideró el primer avivamiento en el mundo moderno, en el libro de Génesis, Seth también lideró ese avivamiento porque dio a luz a Enoch. Y en aquellos días, en los días de Enoch, los hombres empezaron a adorar al Señor. El primer avivamiento en la historia de la humanidad. Y siempre manda Dios estos tiempos de refrescura. Y en este avivamiento culminó con Enoch siendo raptado, trasladado a los cielos. ¡Qué avivamiento! Y esto pasó antes que Enoch muriera. Pero estas visitaciones siempre mueren con el tiempo y el mundo siempre continúa con su maldad. Para darles una pequeña perspectiva, es interesante notar cómo las vidas eran antes del diluvio. Enoch fue llevado durante la vida del padre de Noé, Lamec. Y Enoch fue llevado 69 años antes que Adán muriera. Entonces fue llevado inclusive cuando Adán vivía, porque Adán vivió 900, cercanos a los 1000. Adán murió cuando el padre de Noé, Lamec, era de 56 años. Interesante su vida, ¿no? Adán murió 726 años antes que el diluvio. ¿Qué pasó 726 antes de que tú nacieras? Así que Noé fue nacido 226 años después de que Adán muriera. Y el diluvio tuvo lugar 1656 años. 1656 años después de la creación. $455 años después de que el diluvio Dios llamó a Abraham. Entonces, para darnos una perspectiva. Así que Dios mandó al hombre que se multiplicase. Fue uno de los pactos adámicos. Dios le dijo a Adán, multiplícate. Pero el hombre se multiplicó y el mundo se puso peor. Y el problema, la gente dice, es que hay mucha gente. No, ese no es el problema. El problema con el hombre es que hay mucho pecado. Y así que pasó. Dice en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, nacieron hijas que viendo a los hijos de Dios que eran hermosas, las tomaron para sí, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que le dio 120 años antes de que los destruyera. Así que estos
casamientos, Dios les puso un tiempo para el hombre y para el animal, porque el hombre está sobre los animales. Les dio 120 años para que se arrepintiera antes de que mandara el diluvio. Ahora, miremos lo que produzco estos casamientos. Eran gigantes en la tierra de aquellos días. Y también entendían cuando dice después hubo gigantes, pero no por la misma razón. Los gigantes de los tiempos postdiluvianos no son los mismos. Dice, después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que produjeron grandes hombres? Y hay dos interpretaciones en esto. Y ambos partes no vamos a debatir, ni nos vamos a dividir, porque estas interpretaciones no son esenciales en la fe. Son hombres divinos. Un punto de vista es que son descendientes de Set. Son los hijos de Dios. Y que las hijas de los hombres son de la línea inconversa de Caín. ¿Ok? Y esto no le gustó a Dios porque dijo Dios, no se junten en un mismo yugo. Así que, mujercitas, están escuchando. No es una sugerencia. Dios manda no casarse a alguien que no sea creyente. Te manda que seas creyente. Amén. Eso es lo que significa un yugo desigual. No es una sugerencia, Dios lo manda. Esa es una interpretación. Una interpretación antigua en los tiempos del Nuevo Testamento es encontrada en Josefo, un historiador que vivió en tiempos del Nuevo Testamento, y también en el libro de Enoch, que fue escrito en los tiempos 300 antes de Cristo, y cita el Antiguo Testamento. Que los hijos de Dios, dice esta interpretación, que fueron ángeles caídos y que sus hijos fueron literalmente gigantes. Y Josefo dice que estos gigantes fueron los titanes donde los griegos han escrito y que los griegos han exagerado en las historias. No, hombres de renombre, y eran violentos. Y esto Dios lo desaprobó. El argumento en contra de este punto de vista es que Jesús dijo que los ángeles no se casan. Pero por otro lado, Jesús está hablando de ángeles divinos, y estos son ángeles caídos que no mantuvieron su dominio. ¿Por qué este tipo de casamiento produjo gigantes? Bueno, el primer punto de vista dice casamientos de hombres divinos con inconversos produce. Y no estoy de acuerdo porque violencia no produciría hombres grandes. Jonathan Edwards sí lo hizo. Y eso sería la interpretación espiritual, figurativa. Pero estos hombres gigantes son literalmente gigantes. Debe haber entonces aquí un concepto híbrido. Puedes ver esta ilustración. Este animal parte burrito, parte cebra. Hay un problema aquí.
Entonces, de acuerdo a esta interpretación, hombres divinos con hombres crearon hombres violentos, hombres malvados. Esa es la interpretación antigua. Y la Biblia cita en el libro de Enoch, que no es parte de la Biblia, no es escrito por Enoch, habla como si fuera Enoch, pero fue escrito 3 años antes de Jesucristo. Es una novela, pero cita el Antiguo Testamento. Fue un libro muy popular y de hecho Etiopía consideró el libro de Enoch parte de la Biblia. Y este libro de Enoch se pone de acuerdo con Josefo y nos dice cómo Dios encarcela a estas criaturas en el Hades para esperar el día del juicio. Judas, el hermano de Jesús, cita este libro cuando dice: los ángeles que no mantenieron su dominio, pero se fueron con la suya, ha reservado Dios ha reservado cadenas perpetuas bajo la oscuridad para el juicio del gran día. No purgatorio, Hades. En la Biblia no enseña del purgatorio. Y luego dice en el versículo 14, dice: ahora Enoch está citando el libro. El séptimo de Adán profetizó acerca de estos hombres, ángeles caídos, en Judas 6 y 14. Judas, solamente un capítulo. Entonces, versículos 6 y 14. Pero tengamos cuidado con libros no bíblicos. Aquellos que no quieren mantener el pacto irían a este tipo de libros que no son bíblicos y tomarán partes para excusarse. Cosas como el Evangelio de Tomás, escritos gnósticos. Así que tengamos cuidado de estos libros. No son escritura, nunca han sido parte de la Biblia. Solo los apóstoles eran permitidos para escribir, que fueran parte del Nuevo Testamento, solamente apóstoles. Así que cuando estas personas te digan: hoy estos libros deberían de estar en la Biblia, si no son apóstoles no pueden estar en la Biblia. Y el Antiguo Testamento, escrito por los profetas, fueron aceptados por los judíos, fueron los únicos que tuvieron la autoridad para escribir. Libros apócrifos no son con autoridad porque no fueron escritos por profetas. Por eso los judíos y tampoco nosotros no los aceptamos. Puedes leerlos, interesante, y podrás aprender más del periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no son inspirados, no son escritos por profetas. ¿Está claro? Esas son las condiciones. Si vas a ponerlo en la Biblia, tienes que ser un apóstol o un profeta. Y un profeta es aprobado por los judíos cuando Jesucristo vino. ¿Está claro? Ahora, Primera de Pedro parece que también cita Enoch. Dice en Primera de Pedro 3, 19 y 20: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios esperó 120 años. Y Segunda de Pedro los llama ángeles que pecaron. Segunda de Pedro 2, 4 y 5 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó, donde el griego es tártaros, y en el diccionario es un lugar de bestias, Hades. ¿Recuerdan la parábola de Jesús entre Lázaro y el joven rico?
El joven rico estaba en tormento y Lázaro en el paraíso. Las dos divisiones del Hades, esperando por el Jesús que iba a venir, que es la resurrección y la vida. Estaban esperando por el día de juicio donde Jesús sería mandado al Padre y serían resucitados todos aquellos con nuevos cuerpos. Espíritus, Abraham y otros hombres creyentes en el Hades, en el paraíso, y otros inconversos como estos ángeles que cayeron, que eran atormentados en la parte Tartarus, que es esta parte del Hades, prisión de oscuridad, esperando por el día del juicio, en prisión. Pedro dice que Jesús fue al Hades y predicó a estos espíritus en prisión. E inclusive Noé habla de estos ángeles y inclusive los nombra, que Dios los manda a estas prisiones para el día del juicio. Y cuando Dios y Jesús vino, murió, resucitó, murió, descendió a los infiernos, después resucitó y ascendió. ¿Y después qué? Se sienta a la diestra del Padre Todopoderoso. Y es cuando el reino vino. Esa era su venida. Cuando ascendió al Padre y se sienta en el trono de Jehová, en el lugar de David, su padre. Y ahora debe de reinar antes de que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Y basado en cómo han tratado a los cristianos, Dios está destruyendo nación tras nación. Y es lo que está haciendo. Y está juzgando. Y cuando la gente muere, se van al cielo o al infierno. Porque está apuntado que el hombre sea enjuiciado. Pero habrá una resurrección de cuerpo, no de espíritus. Y serán encontrados enfrente de un trono blanco. Y los libros fueron abiertos, dice Apocalipsis, y fueron enjuiciados de acuerdo a sus obras. Y aquel que no fuera encontrado en el libro de la vida, otro libro, será enviado al lago de fuego. Eso es lo que pasa cuando uno muere. El juicio con un nuevo cuerpo. Los espíritus no van al paraíso. Eso es paganismo. Las otras religiones hablan de espíritus yendo al cielo. No es así. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se trata de la resurrección, y cuando Jesucristo predicó a esas prisiones, cuando resucitó, dice Efesios, trajo dones a los hombres. Y es lo que David hizo cuando conquistó a los malaquitas. Trajo todos estos tesoros y manda diferentes regalos a sacerdotes. Así que Jesucristo resucitó y dio pastores, evangelistas, predicadores, maestros, y trajo a la muerte cautiva. ¿Podemos decir aleluya? No hay religión como el cristianismo. Entre todas las demás se trata de espíritus. Pero Jesucristo, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y cuando resucitó,
la primera cosa que pensaron era que era un espíritu. Todavía no creían, porque pensaban que era espíritu. Dijo, tóquenme, soy carne y hueso. Fíjense que no dice carne y sangre, dice carne y hueso y no espíritu. Y cuando creyeron, llegaron a una fe verdadera. Amén. Ahora noten cómo el Señor se arrepintió. Génesis 6 dice, en otros dice se sintió mal, en otros dice se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Así que dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, gracia es algo que es gratis, regalo, don. Noé no se ganó su salvación, fue un regalo de Dios. Dio fe. No es algo que viene porque Dios ha abierto tus ojos para que creas, para que veas, y te ha escogido antes de la fundación, antes, no basada en lo que has hecho, que te ha escogido. Porque si es así, todavía vas a ir al infierno, confiando en tus justicias. La salvación es por gracia, un don de Dios, para que nadie se gloria. No nos podemos gloriar. No se pudo haber gloriado. Una gracia de Dios. Estoy perdiendo mi voz. Es un regalo de Dios. Has encontrado gracia. No dice, encontró a Noé un hombre bueno y por eso le dio gracia. No. Fue un favor inmerecido. Eso es lo que se llama gracia. No hizo nada para ganar esa salvación. Y su generación, su genealogía, dice varón justo. Su generación perfecta. En otras palabras, no estaba mezclada con estos hijos de Dios. No estaba mezclada con estos gigantes. Así que Noé, perfecto en sus generaciones, caminó Noé. Sem, Cam y Jafet, sus hijos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra llena de violencia. Los historiadores de estos griegos que relatan de estos titanes, estos gigantes violentos, ¿quiénes fueron? Bueno, no necesitamos saber realmente. Pero dice, me dio Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda carne habían corrompido su comino sobre la tierra. Y lo sigue repitiendo. Debió ser tan malvados sus maneras. Y Dios dice a Noé, el término de toda carne ha llegado porque violencia. Y mira que los destruiré junto con la tierra. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Qué piensas que Dios pensaría de la tierra cuando hay más gente, cuando hay más avivamientos? Hay más gente con gracia hoy en día que nunca antes, porque Jesucristo vino. Él tiene a su pueblo. La semana pasada y les ha hablado de este libro llamado Cómo los cristianos han cambiado América en estas últimas elecciones. Y cuando mi esposa ha dicho no votes en favor del aborto, te está diciendo no votes en favor del demócrata. Es una realidad porque ellos aprueban esto y otras realidades
no bíblicas. Como esta idea de este hombre de que el hombre debe de ser enjuiciado culpable hasta probar su inocencia. ¿Sabes dónde viene esto? Viene de Francia. Y ha sido una ley en México. Culpable hasta que no se compruebe su inocencia. Y es una ley satánica. Muchos de los demócratas han votado de esa manera. Donde no han tenido evidencia para condenar. Dios demanda que seamos y que enjuiciemos parcialmente. Muy importante. Dice en Levítico, no serás parcial. ¿A quién? No serás parcial al pobre. Si le dices a la primera persona, ¿debe ser parcial con el pobre? Sí. Y el Papa lo ha aprobado diciendo, enseña que hay una cierta virtud en ser pobre. Y los descendientes de Juk, de este hombre que hablamos al principio, eran así. Queremos ayudar a los pobres, pero la manera que se ha ayudado al pobre no le ayuda poniéndolos en asistencia social. La manera de ayudarlos es lo que Trump está haciendo hoy en día, creando empleos. Y he escuchado esta mañana que han hecho una encuesta que muchos de la comunidad afroamericana apoyan a Trump porque han obtenido más empleos. Amén. Estamos por ayudar al necesitado. Tuve un sueño que me mantuvo pensando. Esta pequeña niña que está pidiendo ayuda. Y ellos dijeron, esta oficina, la podemos ayudar si es discapacitada. Pero no era así. Así que pusieron que era de esta manera. Y en mi sueño lo concebí bien. Y le dije al Señor, ¿qué me estás diciendo? Te voy a dejar así, nada más. Sí, hay un lugar para escuchar al necesitado. Pero para gente que están bien y que tienen salud, deben de trabajar. Y la Biblia lo dice. Aquel que no trabaje, no coma. Muy estricto. Y es por eso que el liberal odia la Biblia. Por eso la mayoría de los americanos odia este tipo de predicación. Pareciera que Dios es malvado. Pero amo al Señor. Él es justo, Él es amable, Él es good, es misericordioso y Él ayuda al necesitado por fe. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto? Historia comprueba que el hombre está caído completamente. La historia lo comprueba. Alguien dice, no creo que el hombre sea depravado o sea caído. El hombre es bueno, ¿no es lo que dice la gente?
Déjame decirte que el hombre es básicamente malo. La historia lo comprueba. Y la Biblia dice una y otra vez que Israel falló, Israel falló. Y en la esclera ha fallado. El hombre siempre falla. Pero gracias a Dios que Él tiene su remanente. Y Dios nunca falla. Y el cristianismo está creciendo más que nunca. Hay uno de cada tres en la humanidad es cristiano. Uno de cada tres. El cristianismo está creciendo de manera grande. China, India, Sudamérica, África. Solamente vean en África, no había cristianos 200 años antes. Ahora el cristianismo ha florecido. Sí, hay muchas falsas doctrinas y puedes hablar negativamente, pero siempre ha sido. Hay buenos tiempos y no tan buenos, pero el cristianismo está creciendo. Hay menos pobreza, menos guerras que nunca. Y no escuchas esto en las noticias porque las buenas noticias, porque lo que vende son las malas noticias. Pero no saben la mayoría de la gente por qué es mejor. Es por la redención en Cristo. Es por el Evangelio. Es por eso. Y es la filosofía bíblica de la historia. Y es verdad. Yo sé que hay una voz en el desierto. Dice Juan el Bautista. Sé que es más popular que yo. Aleluya. Gracias, Señor. La historia prueba que si el hombre está caído, no puede salvarse. Significa que necesita ayuda. Y esa ayuda es gratis. Y si pides, recibirás. Porque cualquier que pidiere, recibirá. Es un regalo de Dios. Créelo. Confía en el Señor. Y aún las cosas buenas que hacen el hombre malvado es porque Dios extiende gracia a ellos y extiende misericordia. Cuando Faraón dejó al pueblo de Israel, no es porque tuviera un buen corazón, porque Dios tuvo que actuar todo por gracia.